¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, señores, a otro encuentro con libertad de opinión. Bueno, podemos decir, lo habíamos anticipado el martes pasado, las cartas están echadas. El secretismo se ha terminado, el misterio ha quedado develado y ya sabemos quiénes son en Santiago del Estero los candidatos que van a buscar ocupar una banca en el Congreso de la Nación. Sin grandes sorpresas, aunque con algunas sorpresas. Digo, bastante tiempo antes de que se diera a conocer oficialmente los candidatos, nosotros en Radio Panorama ya le decíamos quiénes eran los que iban a ocupar las bancas. En broma, usted se acuerda que el martes pasado yo le decía al vicegobernador de la provincia, le voy a dar una primicia, mire, los candidatos van a ser fulano de tal y fulano de tal, cuando él le decía, no tengo la menor idea. Bueno, ayer al señor vicegobernador le dimos otra primicia por Panorama. José Emilio Neder lo toma a broma y se ríe con nosotros al aire porque le decíamos, mire, le vamos a dar una primicia, vicegobernador. Usted va a volver a ser candidato a vicegobernador de la provincia. No sabía, no lo que hemos conversado, pero le estamos avisando. Qué lindo que es darle a los políticos primicias, ¿no? Primicias que son secreto a voces, primicias que son conocidas por todo el mundo, pero dentro del ambiente político hay lo que yo llamo las declaraciones políticamente correctas, que por estrategia, por vaya a saber qué, esperan un momento determinado para dar a conocer o hacer oficial lo que ya todo el mundo sabe. Pero eso pasa, eso pasa. Ahora vamos rumbo a las PASOs. Qué cosa paradójica, ¿no? Obligatoria para el pueblo argentino. No es obligatoria para los partidos políticos. Tan no es obligatoria que ninguno va a tener competencia. ¿Cuál fue la idea cuando el kirchnerismo implantó las PASO y nosotros elogiamos tanto? Porque evidentemente era un avance dentro del sistema político. Un candidato A y un candidato B de un mismo partido quieren ser candidatos, en definitiva, de ese partido. Entonces se lo sometía a la voluntad popular y el pueblo elige cuál de los dos cree que va a ser mejor candidato. Esa es la idea de la PASO. Mire, salvo honrosas excepciones desde la creación de este sistema, muy poquititas veces se lo ha ocupado. Yo vivo insistiendo que creo que muchas veces los grandes dirigentes, los líderes, temen preguntarle a la gente. Temen de que la gente esté pensando cosas diferentes a lo que ellos piensan. Entonces buscan eludir esa voluntad popular. Es que en el mundo no han dado buenos resultados las experiencias. El otro día conversábamos, cuando Cameron lanza el Brexit, estaba convencido que el pueblo inglés iba a votar que no. Sin embargo, le votó que sí. Cuando Evo Morales en Bolivia lanza el plebiscito por un tercer mandato, lo hace absolutamente convencido que el voto del pueblo iba a ser sí. Y el pueblo dijo no. O sea, entonces de pronto existe ese temor de querer preguntarle a la gente qué es lo que la gente quiere. Entonces ningún partido, ni en Santiago del Estero, ni en la Argentina, salvo honrosas excepciones, en algunos distritos va a haber PASO. Por lo tanto, la ley dice que son obligatorias. O sea, el pueblo argentino tiene que ir a votar. ¿A elegir qué? Nada, porque ya está elegido. Entonces, creo que ha llegado el momento que empecemos a discutir si las PASOs tienen sentido o no. 2.700 millones de pesos se va a gastar en la Argentina por una elección que carece totalmente de sentido. Que va el pueblo a votar y no va a elegir. Porque no puede elegir, porque no hay opciones, porque los candidatos ya están elegidos. Entonces, digo, llegará el momento a lo mejor que haya que discutir si las PASO tienen sentido o no. Nosotros le decíamos, aquí en Santiago del Estero no esperábamos grandes novedades. El Frente Cívico no es de dar grandes sorpresas. Por lo tanto, cuando analizamos la posibilidad de las listas que el Frente Cívico iba a presentar en Santiago del Estero, íbamos a la lógica, y la lógica se dio. Sin embargo, hubo una sorpresa que honestamente no la vimos venir. Tengo que ser franco, nosotros teníamos 1 y 2
de candidatos a diputados, no movimos al tercero porque no la teníamos clara quién podía ocupar esa posición. Y la ocupa el señor intendente de la ciudad capital de Santiago del Estero, don Hugo Orlando Infante, con el que voy a comenzar este programa que va a tener una larga ronda de candidatos para ir presentándoles a ustedes, sociedad santiagueña, para que los escuche, los conozcan en su pensamiento político. Hugo, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rogelio? Buenas noches. No lo esperaba, honestamente, como candidato a diputado nacional, tengo que serle franco. Fue una de las sorpresas que el Frente Cívico propone. Bueno, me alegro por usted. ¿Cómo se siente? Bueno, bien. A ver, Rogelio, le puedo decir que yo soy un soldado de este proyecto político del Frente Cívico y voy a hacer lo que el Frente Cívico crea conveniente, en este caso de ocupar una banca en el Congreso, si es que el pueblo, por supuesto, lo decide. Así que bien, comprometido, a pesar de que muchos vecinos de nuestra ciudad me piden, ¿y por qué me voy? Pero bueno, ese es el motivo por el cual te digo de que soy un soldado de este proyecto político y así como, como estoy gobernando la ciudad, con virtudes, con errores, pero con esas ganas de trabajar por la ciudad. Y voy a seguir poniendo el mayor esfuerzo por el bien de Santiago, Rogelio, porque ese es un compromiso que lo he asumido desde el primer día que he estado en la municipalidad y lo voy a seguir haciendo desde el lugar que me toque estar. Si bien ya ha cumplido cargos legislativos, usted fue concejal en la Municipalidad de la Capital, los últimos años se ha dedicado fuerte a la parte ejecutiva. Va a tener otra vez un cambio, va a volver a lo legislativo. Digamos, ¿qué le gusta más? Si usted tiene que comparar lo legislativo con lo ejecutivo, ¿cuál lo satisface más en la tarea? A ver, le digo con total sinceridad, Rogelio, me gusta más la parte ejecutiva. Pero bueno, vuelvo a decirle, estoy al servicio del partido y a disposición de lo que la gente diga. Si la gente se elige para ir al Congreso, lo voy a desempeñar con total lealtad. Eso no tengo duda. Pero bueno, así se están dando las cosas y hay que respetarlo. Bueno, quiero decir que estaba invitada también la señora de Matarazzo, que es la candidata número 2. Lamentablemente tuvo compromisos, se le presentaron compromisos insalables en la Cámara de Diputados, porque ella es diputada ahora y no ha podido estar, ¿no? Hugo, yo digo, digamos, ¿cuáles serían las ideas, ejes principales que a usted le gustaría llevar al Congreso de la Nación en caso de que el pueblo santiagueño diga que usted sea diputado nacional? Mire, no tengo así una prioridad en este caso como para poder decirle ahora, pero de aquí en más voy a empezar a pensar en de qué manera vamos a trabajar allá en el Congreso. Me doy cuenta que ya tenemos diputados nacionales que quedan. En este caso la Matarazzo también 4. Nos acompaña, así que hay una base como empezar a trabajar así en conjunto por la ciudad, por la provincia, y ojalá que todas estas cosas que las podamos hacer desde el Congreso, todo sea para un proyecto que Santiago siga creciendo. La idea suya es trabajar plenamente en bloque. Trabajar en bloque, porque eso es la militancia desde el Frente Cívico, este partido que se ha formado de una manera tan distinta a los demás, porque en esa oportunidad cuando el doctor Zamora gana la elección para gobernador, la ganamos con la camiseta, como se dice, de un partido, desde la Unión Cívica Radical. Y una vez pasadas las elecciones, ha sido esta madurez política que ha tenido el doctor Zamora de convocarlos a todos, a los más amigos peronistas, todos, para que de esa manera juntos podamos lograr o salir de la postración en la que estábamos en Santiago, y los hechos están a la vista, no es necesario que uno lo diga. Por eso es que hay una diferencia entre los demás, entre las demás alianzas, todo eso, porque esto no se lo ha hecho para ganar una elección, esto se lo ha hecho para gobernar.
porque es así la realidad. No se ha formado, como ahora, a lo mejor 2, 3 partidos para ganar una elección, pero después cuando se tiene que gobernar no sirve. Digo, usted dice, la idea es trabajar en bloque. Creo que el Frente Cívico ha trabajado siempre así. Siempre así. Ahora, en ese sentido, ¿ha podido ya conversar, delinear alguna idea, por ejemplo, con los otros candidatos, con la gobernadora, con la señora de Matarazzo? Sí, bueno, uno viene trabajando en política así, desde los distintos lugares que uno ocupa, pero seguramente que a partir de ahora vamos a empezar a reunirnos, a programar, a ver de qué manera nos vamos a manejar. Creo que no va a haber ningún cambio así sorpresivo. Y esto la verdad que a mí, Rogelio, la verdad que así como me fortalece, porque me fortalece mucho porque si el partido está pensando en que yo puedo ocupar una banca es porque creo que he respondido en donde estoy trabajando. Pero bueno, todo depende de uno, que le ponga la seriedad, el compromiso con el cargo que uno pueda ocupar. Eso es verdad. ¿Va a extrañar el municipio? Nosotros, ¿cómo? ¿Va a extrañar el municipio? Y la verdad, Rogelio, de que ya son 8 años prácticamente que estoy y hemos logrado, a lo mejor yo no pensaba a lo mejor lograr todas estas cosas que hemos hecho aquí en Santiago y sobre todo dejar un municipio saneado completamente, un municipio que no tiene deuda, con obras licitadas, con obras que van a quedar la mayoría en construcción, pero estoy seguro que el intendente que me reemplace irá a seguir la misma política que estamos ahora. ¿El reemplazo es en forma automática, digamos, teniendo en cuenta que hay autoridades electas hoy en el Consejo Deliberante? Si usted tiene que dejar el cargo, ¿asume quien ha sido electo viceintendente o presidente del Consejo? No, en este caso los 12 concejales tienen el mismo derecho. A los 12. Los 12 concejales, es una elección que se hace entre los concejales, quien no va a quedar hasta terminar mi mandato. ¿Y usted cree que hay alguien en condiciones, digamos, que todavía no podemos hablar sobre ese tema. No, la verdad, no podemos hablar, eso se lo verá después, porque primero, a ver, nosotros no es que lo que nos preocupa, lo que estamos abocados es para las elecciones a gobernador, que es una elección muy importante, donde el pueblo tiene que decidir quién va a ser el que nos va a gobernar durante estos 4 años. Y bueno, y después se verá el tema ese de la municipalidad. Creo que todos tienen derecho. Porque el mandato del intendente municipal vence recién el año que viene. En el 2018. En el 2018. Y ahí tiene que haber elecciones, lógicamente. Pero hay un terreno, si es que usted es electo diputado nacional, en que va a haber que nombrar una autoridad. Sí. Por eso se eligen entre los concejales cuál va a ser el que me reemplace a mí. Sí, se eligen entre los concejales. Ellos mismos se eligen uno entre ellos. Uno entre ellos. Si no puede ser alguien de afuera. No. Tiene que ser un concejal. Bueno, la verdad que cambia el tono de la conversación, ¿no? Porque hasta aquí hemos venido hablando con el intendente, hemos venido hablando de las obras, de los problemas del tránsito, de lo difícil que está circular por las calles. Sigamos hablando como intendente. Por todos los arreglos que se están haciendo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora tenemos que hablar en términos políticos, evidentemente. ¿Qué visión tiene usted de lo que está pasando en la Argentina? Porque usted va a ser diputado de la Nación si lo elige el pueblo, ¿no? Bueno, la verdad, Rogelio, como a todos, no solamente a mí, la situación está bastante dura, la situación económica, eso no lo podemos negar, está bastante complicada, pero obvio que no podemos, por más que en las elecciones estas presidenciales que han pasado al Frente Cívico nos ha puesto en la vereda del Frente como oposición, pero nosotros queremos que le vaya bien al gobierno de la Nación, porque si le va bien al gobierno de la Nación, nos va bien a todos. Y no podemos... Me va a disculpar, pero estoy con la... Sí, veo que está con un proceso bronquial, como mucha gente. Sí, la verdad. Con estos cambios de tiempo que tenemos. Por ello escucho a gente que dice, sí, ojalá que se vaya. No es así. Tenemos que ser más serios en política y pedirle, decir que todas estas medidas que tomen de aquí en más sean por el bien del pueblo. Porque vuelvo a decir, la situación está difícil, pero están gobernando y ojalá, vuelvo a reiterar, que
estas cosas se mejoren, por el bien de todos, porque por ahí toman medidas que son bastante, no digo que no sean necesarias, pero había que tomarlas de otra forma. Sí, necesaria, pero a veces controvertida, coincido. Sí, ¿me entiendes? Porque sí es necesario, no podemos también seguir con las mismas costumbres de políticas anteriores. Pero bueno, pero hay que ver cómo se la puede tomar esa medida para no resentir a los demás. Hugo, muchas gracias por haber venido, ¿eh? Gracias por venir aún en ese estado semigripal y bronquial que tiene. Y la verdad que le pido mil disculpas, No, pero por no favor. quería fallar porque era un compromiso que tenía. Le agradezco su presencia. Y bueno, si no fuese electo, seguiremos hablando con el intendente. Si es electo, hablaremos ya en otros términos con el diputado Así nacional. es, yo le pido a los vecinos de la ciudad, si es que la decisión de ellos es de que me vaya a ocupar una banca allá en el Congreso, que tengan la seguridad que voy a seguir trabajando aquí en la ciudad. Eso no tengan duda. Porque la verdad es que la quiero tanto al municipio, lo quiero tanto a la municipalidad que a pesar de que estamos haciendo cosas, pero quiero seguir haciendo. Y yo veo el acompañamiento de la gente, Rogelio, y eso es lo que me reconforta mucho. Yo voy a conversar con ellos, soy un ciudadano más, que voy a conversar y ver de qué manera se van solucionando los problemas. Nosotros hasta ahora tenemos para licitar este mes de julio, si Dios quiere, una variedad de obras. Y vamos a superar algo que no me imaginaba nunca, Rogelio, de que en este mes, en este año, vamos a superar las 500 cuadras de pavimento. ¿Se acuerdan que yo les decía en su oportunidad que era la idea de hacer 250 cuadras por año y terminar el mandato los 4 con 1000 cuadras? Pero ahora vamos a pasar a superar, pero completamente. Este año no vamos a llegar a las 500 cuadras pavimentadas, más de 4000 vecinos que van a estar favorecidos con el tema de gas natural. O sea, son cosas que nos reconfortan mucho y voy a seguir trabajando a la par del intendente que me reemplaza. Muchas gracias, Hugo. No, por favor, gracias a ustedes. Señores, Hugo Infante hoy es el intendente de la ciudad capital, pero va a ser el candidato número 3 en la lista del Frente Cívico para competir en estas próximas elecciones que tendremos a diputados de la Nación. Una pausa muy breve, vamos a estar con otros candidatos también para conocer sus ideas. Ya venimos. Bien, seguimos hablando con los candidatos a diputados nacional que van a participar de estas PASO. Unas PASO, como dije en la presentación del programa, unas PASO inexistente. Lo obligan a la gente a ir a votar. Para nosotros es obligatorio, para los partidos políticos no. Ninguno va a tener PASO, ninguno va a tener elección interna. Eso no solamente en Santiago, estoy hablando de la Argentina en general, ¿no? Con honrosas excepciones. Pero para el ciudadano sí es obligatorio ir a votar. Un buen sistema, una buena medida política, pero desvirtuada en definitiva casi desde que se la promulgó para acá, ¿no? Pero igualmente las PASOs tendrán su trascendencia, tendrán su importancia. Como vengo diciendo yo, cada espacio político, cada frente político en las PASO obtendrá el 100% de los votos, porque, como digo, todo lo que se vote será para ese sector que es el único que tiene representación. 2 intendentes de la provincia que quieren ser diputados de la Nación y cada uno por un frente diferente va a competir en estas elecciones que yo ya empezaría a hablar más de octubre, porque digo, ellos son precandidatos, pero con seguridad ya son candidatos. Entonces uno miraría más octubre que agosto, que cuando se realizan las PASO, ¿no? Está Pablo Virolo, intendente de la ciudad de La Banda. Él representa y es el primer candidato que tiene el Frente Un País que lidera Sergio Massa a nivel nacional. Pablo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, le dije, mire, estoy todavía en tiempo para compartir yo. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo estás, Rogelio? Un gusto estar nuevamente en Libertad de Opinión. Gracias. Y está el señor intendente de la ciudad de Pinto, aquí en Santiago del Estero también,
también primer candidato, en este caso por Cambiemos, no hace falta decir, tiene como referencia al presidente de la Nación, Mauricio Macri. Estoy hablando del señor Emilio Rached. Emilio, bienvenido. A usted le voy a decir buenas noches. Buenas tardes, Rogelio. ¿Cómo está? Un placer saludarlo. Un placer. Bien, bien. A ver, Pablo, un poco, contame, algo hemos venido hablando de estas elecciones, pero ahora ya está oficializada la candidatura. Sos el primer candidato a diputado de la Nación por un país. ¿Con qué expectativas, con qué proyectos, con qué idea? La verdad que las expectativas son las mejores. Nosotros hemos logrado conformar un frente electoral muy importante para lo que veníamos haciendo aquí en Santiago del Estero. Hemos unido fuerzas políticas con los compañeros de Libre del Sur, lo cual ha seguido el mismo lineamiento a nivel nacional de lo que ha sido la unión de Sergio Massa con Margarita Stolbizer y Victoria Donda. Sí, pero y en se ese fue sentido... No, Victoria Donda está dentro del armado de Buenos Aires. Se fue enojada. No ha sido tan así, no es tan así. Está dentro del armado de la ciudad de Buenos Aires y gente de Victoria Donda está dentro de la lista de Buenos Aires. Lo que ha habido un problema con un dirigente que no estoy de acuerdo con un lugar que se lo ha puesto en la lista, pero eso ha sido todo. No obstante eso, creo que es importante lo que hemos logrado y hemos obtenido aquí en Santiago del Estero de seguir ampliando nuestro frente electoral en lo que fue las elecciones del 2015. Como le decía, pudimos hacer la alianza con los compañeros de Libre del Sur, lo cual obviamente nos da unas enormes expectativas de ir a esta elección y de poder contar a los santiagueños qué es lo que queremos hacer en el Congreso de la Nación, cuál es el país que queremos, cuál es el Santiago que queremos. Y en ese sentido creo que vamos a trabajar para eso, para recorrer toda la provincia y llevarle nuestros proyectos a Santiago. Emilio, usted referencia a Cambiemos. Cambiemos es el frente que hoy gobierna el país. Yo decía esta mañana, la estrategia parece clara, ¿no? Cambiemos va a querer discutir pasado versus futuro, corrupción versus transparencia. Claramente la oposición quiere poner en el centro del debate la situación económica de Argentina. Y yo digo, ¿quién ganará esta pulseada? ¿Cuál será el tema que va a tomar más la sociedad del país, no? Bueno, yo tengo un convencimiento absoluto que para alguna vez tener una buena economía en la Argentina, en la política y en cualquier lugar del mundo, hay que tener buena política. Y Argentina tiene una deuda muy grande en cuanto a sus calidades políticas, y eso está demostrado en los números que nos ha instalado en un lugar en el mundo con niveles de pobreza alarmantes, después de supuestas políticas que han estado orientadas a derrotar a la pobreza, y bueno, estamos en la realidad que estamos. El presidente Macri está llevando adelante una tarea de transformación absoluta, y lo has dicho, o elegimos la Argentina de la verdad, o elegimos la Argentina de la mentira, o elegimos la Argentina de la transparencia, o elegimos la Argentina de la corrupción. La herencia pasada nos deja más de un centenar de causas en las cuales muchos están condenados y procesados por delitos que en cualquier otro lugar del mundo sería una causa para que un partido político desaparezca. Pero bueno, veremos en qué lugar ubica la sociedad al kirchnerismo, al cual yo lo considero agonizante. Ahora, Pablo, me sorprende la postura de Massa. No sorprende, digamos. Massa ha sostenido siempre la ancha avenida del medio. Ustedes, el planteo que quieren llevar es ni la corrupción del kirchnerismo ni el ajuste del macrismo. ¿Lo ven así tan ajustador al gobierno de Macri? Creo que no solamente lo vemos nosotros, sino lo percibe el ciudadano de pie día a día en la calle. Creo que el intendente hace rato ha hecho referencia de algo de una verdad. El kirchnerismo nos ha dejado con un alto índice de pobreza en el país, pero vemos que las últimas medidas que se han tomado durante el gobierno del ingeniero Macri, más que establecer lo que era pobreza cero, ha incrementado los índices de pobreza en la Argentina, y en ese sentido nosotros no queremos que solamente los argentinos se debatan en la corrupción del pasado, ni tampoco en este presente del ajuste. Creemos que es necesario establecer una nueva alternativa de gobierno, una nueva alternativa de trabajo para todos los argentinos, y es ahí donde trabaja el proyecto de Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Ahora, ¿cómo lo van a presentar a eso? Porque no les ha ido bien. Han sido terceros en la ancha avenida del medio.
¿Cómo se presenta eso? ¿Con qué ideas? ¿Con qué proyectos? Trabajando simplemente con las ideas y los proyectos y las propuestas, lo que siempre hemos dicho. Nosotros creemos que es fundamental que los argentinos y nuestros representantes en el Congreso de la Nación discutan el programa del Bajemos los Precios, el cual establece una baja del IVA a 11 productos de la canasta básica, y creemos que es fundamental. Así como pensamos y vemos que tanto los diputados del oficialismo o del macrismo discuten el pasado y los del kirchnerismo discuten el presente y si no se ponen de acuerdo para aumentarse las dietas, pero no para bajar los precios a la canasta básica de los argentinos. Y obviamente con esas propuestas son las que vamos a ir al Congreso. Y en el caso de Cambiemos, ¿qué podría responder a eso? Porque no deja de ser verdad que la situación es difícil, que mucha gente no llega a fin de mes. Es la verdad, estamos apretados, pero ¿habrá esperanza en la gente como para inclinarse a un apoyo al presidente? Correcto, pero mire, si hay un valor real que el gobierno instaló, es haber salido de las cifras de mentira. En este país hemos tenido funcionarios que nos decían que Alemania tenía más pobres que la Argentina, y no voy a traer acá los miles de datos que nos estuvieron arrojando. Bueno, el valor que tuvo el gobierno de instalar los números reales de este país, que si uno quiere transformar algo, lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico de la realidad. Hay números que ya son alentadores. La inflación, bueno, hoy puede estar en un 20% y todo indica que va a seguir bajando. Y somos aún un país con un alto nivel inflacionario. Y yo la verdad la experiencia que tengo, y creo que puede tener cualquier político con una formación mínima, es entender que en medio de un descalabro económico inflacionario es imposible crecer. Ya hay números que muestran a la Argentina que crece. Pero también hay otro valor que yo creo que hay que instalar en la sociedad. A la sociedad hay que dejarle de mentir. Si nosotros queremos salir de la pobreza, hay que decirle a la gente que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que hay que sacrificarse. Eso sirve primero para los dirigentes, ¿no? Porque los dirigentes son los que tienen que dar el ejemplo del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio. Bueno, esa Argentina es la que hoy Macri quiere transmitirle a toda la sociedad para poner en juego una Argentina con un desafío a convertir a ese porcentaje tan amplio de pobres en verdaderos ciudadanos. Aquí en la provincia nosotros estamos observando índices que nos ubican en el peor lugar. Eso quiere decir que hay cosas que hay que revisar, que no se puede seguir con las mismas recetas del fracaso. Así que yo tengo una confianza absoluta en el gobierno y lo puedo demostrar desde mi gestión. Mire, en el municipio yo me levanto todos los días con la inmensa felicidad de decir que cada día tengo un pobre menos, por lo menos en mi ciudad, avanzando sobre sus calidades de vivienda, sobre sus servicios. El nuestro es un municipio que hoy tiene 25 obras en ejecución y todos los días hay negocios que se abren. Eso quiere decir que hay una responsabilidad de cada referente local, municipal y provincial, y no transferir solamente las responsabilidades a decir que solamente el presidente es responsable de las desgracias del país, mucho más cuando tenemos un presidente que ha venido a cambiar la historia y para bien. Ahora, ¿qué expectativas y qué proyección tienen ustedes de la elección aquí en Santiago del Estero? ¿Cómo creen que van a andar como frente, como un país, digamos, aquí en Santiago del Estero? Ustedes lograron poner un diputado nacional en la última elección, cosa que ha sido histórica porque es la primera vez que el Frente Cívico pierde una banca. Ustedes la ganaron. ¿Cómo creen que van a ser estas elecciones? ¿Creen que van a poder repetir eso? No solamente ha sido histórica en el sentido de haber colocado un diputado nacional que sea distinto al partido gobernante, al Frente Cívico, sino que también creo que ha sido histórica que se han escuchado muchas voces en el Congreso que antes no se escuchaban a través de la diputada Mariana Morales y defendiendo los derechos de los santiagueños y sobre todo de los sectores más vulnerables. Y en ese sentido, obviamente, nos da una enorme expectativa de volver a tratar de seguir ampliando nuestro espectro en el Congreso de la Nación, tener más representantes por Santiago del Estero y obviamente que comulguen esta idea de establecer una posición responsable y republicana dentro del Congreso. A ver, creo que nosotros, el Frente Renovador, hemos acompañado las decisiones del Gobierno Nacional cuando las creíamos correctas y hemos puesto el freno en aquellas que no. Obviamente hay cuestiones que queremos plantear en el Congreso, como el tema de bajemos los precios, la ley de la inseguridad,
la ley del primer empleo para los jóvenes, que creo que es fundamental para empezar a salir de esta cuestión de la pobreza que bien hablábamos hace rato con el intendente, pero coincido totalmente que los índices son alarmantes actuales y sobre todo también en la Argentina y en Santiago del Estero. Nosotros en Argentina tenemos una media de un 33% de pobreza y en Santiago del Estero llega hasta casi un 44%, y obviamente esto lleva a que obviamente no solamente han sido erradas las políticas que ha habido en la cuestión nacional, sino también ha habido una política errada a nivel nacional para poder ayudar también a la situación en Santiago del Estero. Y coincido con el intendente que obviamente cada uno es responsable del área y se hace cargo de las cosas que han hecho. Así como bien señalaba el intendente, nosotros también en la ciudad de La Banda hemos empezado a trabajar mucho para cambiar esa situación en cuanto a lo que tiene que ver sobre todo invertir nuestros recursos en educación y en nutrición. Nosotros cuando empezamos la gestión ampliamos la sala de los jardines de infantes hacia los niños de 3 años para que más niños puedan entrar a nuestro plan nutricional. Creamos el primer jardín de primera infancia donde van los niños desde los 45 días a los 1000 años, a los 1000 días, donde trabajan el tema de educación, estimulación temprana. Y eso es muy importante, no solamente asegurando la educación, sino también una nutrición para empezar a salir de esta situación. Hemos lanzado el programa del Emprendiendo Sueños para todos aquellos emprendedores que son planes sociales, que son personas desocupadas, donde el municipio les financia un proyecto productivo de una manera de poder ayudar a esta situación difícil que vive el país. Y creo que todas esas medidas uno va colaborando y va ayudando desde el lugar que está para poder salir de esta difícil situación que vive la Argentina y sobre todo también que está inmersa Santiago del Estero y que nos duele. Emilio, ¿y ustedes como expectativa, como proyección de lo que puede ser la elección, cómo la miran, cuáles son las expectativas en general que tienen, no? Nosotros en primer lugar tenemos una enorme satisfacción y felicidad militante que nos hace pensar que vamos en búsqueda de un resultado histórico en la provincia que pretendemos que sorprenda a muchos en todo el territorio provincial. ¿Qué sería histórico, Emilio? No, obtener resultados que a la gente la sorprenda. Nosotros pretendemos tener una bancada importante, tanto en la elección provincial como en la nacional. Tenemos una representación territorial muy importante, ganar comisiones municipales. El año próximo vamos a ganar intendencias, o sea, queremos ocupar el mapa político de la provincia con una representación que buscamos sea mayoritaria en el menor tiempo posible. Y además hay una gestión presidencial que es visible, ferrocarriles que se están... Mire, yo venía hoy desde Pinto y veía pasar trenes y trenes con durmientes, con rieles, y esto se está haciendo en la línea del Belgrano, en la línea del Mitre, ampliación de rutas, proyectos de millonarios en materia vial, que creo que buscan la transformación de esa Argentina que hay que cambiar, ¿no? Porque una Argentina sin infraestructura, fundamentalmente a quienes vivimos en el interior, no significa carecer de oportunidades. Así que el gobierno va a generar las oportunidades para que, reitero, los argentinos podamos derrotar la pobreza y salir de estos índices que realmente duelen. Ahora, los dos son intendentes, los dos trabajan en un nivel ejecutivo, los dos, cada uno de ustedes, digamos, realza las obras en beneficio de cada una de sus ciudades. Ahora, ustedes van a un cuerpo colegiado en caso de ser electos. Saben que es totalmente diferente, ¿no? Que es mucho más difícil transformar la realidad desde el Congreso que desde el Ejecutivo. ¿No creen eso? No, porque el legislativo lo que hace le da las herramientas al Poder Ejecutivo para poder impulsar, no solamente en la cuestión de la asignación de presupuestos, sino también de leyes que permitan modificar y cambiar esta realidad que estamos describiendo en cuanto a la pobreza, la falta de empleo, la falta de infraestructuras. Todo lo determina el Congreso de la Nación y sobre todo creo que lo importante es no solamente establecer una oposición, como te decía en el Congreso, que signifique solamente tirar piedras o poner palos en la rueda. Creo que nosotros desde el Frente Renovador en el Congreso de la Nación hemos tenido la suficiente altura y el trabajo en conjunto que lo hemos hecho y hemos acompañado en aquellas medidas que consideramos que eran importantes y que eran beneficiosas para la gente.
Y en el caso suyo, Pues yo ya he tenido usted tiene la experiencia de haber trabajado y He sabe lo tenido difícil 6 que es. años en el Senado. Claro, sabe lo que es, ¿no? La gente lo recuerda y me lo recuerda, ¿no? Además, no solamente por las históricas sesiones de la 125, que, bueno, para mí en lo personal me ha marcado y que me ha permitido también demostrar que uno trabaja por los intereses del conjunto de la sociedad, y ir a ocupar una banca en este tiempo histórico para nosotros significa acompañar al presidente sin intereses secundarios. Nosotros vamos a ir a ocupar la banca para defender los intereses del gobierno, los intereses del conjunto del colectivo argentino, y no para defender algún interés sectorial o personal. ¿Qué quiero decir? En el caso de ser elegido diputado provincial, los intereses que vamos a defender desde esa banca son los superiores, ningún interés subalterno. A ver, los dos son intendentes, los dos son cabeza de lista. O sea, ambos tienen ciertas posibilidades reales de poder ser electos. O los dos. O los dos, está bien, los dos, perfecto. Podemos, en el campo ese, podemos hablar de eso. Digo, la pregunta es, ¿están dispuestos a renunciar a sus cargos de intendentes para ir a representar a la provincia en la nación? Sí, uno desde que ha asumido la candidatura que le han propuesto los compañeros que integran el espacio, obviamente lo hace con la intención, obviamente, de asumir el cargo en el caso de resultar electo. Y en su caso, Emilio? Eso no puede estar en duda, solamente garantizar lo que ya uno por historia tiene sobre sus espaldas, que es hacer lo que se debe hacer en política, que es lo que en definitiva siempre beneficia al conjunto. En política no se hace ni lo que se quiere ni lo que se puede, se hace lo que se debe. Vamos a hacer lo que se debe. A los dos muchas gracias. Seguramente de aquí hasta las PASO, pero mucho más de aquí a octubre, vamos a conversar en más de una oportunidad, entendiendo que en el medio tendremos otro tema para discutir, donde ya sí discutiremos Santiago del Estero, porque la elección es nada más y nada menos que para gobernador de la provincia, ¿no? Así que les agradezco muchísimo la presencia de esta noche. No, por favor. Señores, una pausa muy breve. Hay más candidatos para presentarles a ustedes, para que los conozcan, para que conozcan sus ideas. Ya venimos. Bien, seguimos abriendo este escenario donde le estamos presentando a la provincia los hombres, las mujeres que van a ocupar candidaturas importantes en busca de ser diputados de la nación. Y es lo que vamos a discutir, lo que estamos hablando, la nación. Ya vendrán la convocatoria a elecciones provinciales que casi con seguridad van a ser en el mes de septiembre, y discutiremos seguramente la provincia. Hoy estamos visualizando lo que es la nación, las políticas que se llevan adelante. Y a lo mejor esto hay que aclararlo porque mucha gente por ahí puede estar confundida, ¿no? Decir, ¿qué elegimos? Elegimos los representantes de Santiago del Estero ante el Congreso de la Nación. En este caso, 3 diputados para ocupar las bancas. Digo, a veces la gente está confundida yo digo con razón, ¿no? Porque uno lo escucha, por ejemplo, para mirar la provincia de Buenos Aires, lo escucha a Fernando Espinosa, el ex intendente de La Matanza, presidente del Partido Justicialista en Buenos Aires, y habla de las bondades que tiene el Frente de Unidad Ciudadana que ha creado Cristina Kirchner. Y cuando le preguntan por Randazzo, él dice, no, bueno, Randazzo ha decidido ir por otro partido. ¿Otro partido? ¿No es el PJ? ¿No es el partido que él preside? Digo, en todo caso, Cristina Fernández ha decidido ir por otro partido o crear otro partido, no Randazzo. Entonces, la gente entra en una confusión que no termina de saber qué elegimos, cómo son los sistemas, etcétera, etcétera. Todo eso tratamos y vamos a seguir haciéndolo, de irle clarificando a la gente. Y qué mejor que hacerlo desde la palabra, desde la visión de quiénes son los candidatos. En este caso, otros partidos que van a competir en esta elección de agosto.
tendría que presentar los precandidatos, pero bueno, ya me cansé de decir, no hay paso, ninguno va a tener paso, el 100% va a ser para el que se presente, por lo tanto vamos a hablar de candidatos, y eso ya es de octubre. Está conmigo el doctor Francisco Cavalotti, él es el candidato por Cruzada Santiagueña. Doctor, ¿cuánto tiempo? Buenas noches, gusto saludarlo. Gracias, igualmente, Rogelio, un gusto. Y está otro hombre con el que hemos venido conversando, en este caso es el segundo candidato que va a presentar la izquierda aquí en Santiago del Estero. Estoy hablando del licenciado Maximiliano Josami. Otra vez, licenciado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto Rogelio. de que esté en este programa. Francisco, ¿por qué deciden presentarse de nuevo como a competir en una elección a nivel nacional, como Cruzada Santiagueña? Buena pregunta. Voy a ser sintético, todo lo que diga. Por peronista, por peronismo. Como se ha dado a decir sobre el peronismo histórico de esta provincia, somos el peronismo referencial en esta provincia. Yo diría, somos el peronismo que mantenemos vivas siempre las banderas del peronismo, la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Soberanía política y economía y independencia económica que parecen inconvenientes hoy. Porque para tener soberanía política y tener independencia económica es necesario que los gobiernos nacionales tomen medidas nacionales y que los legisladores nacionales impulsen las medidas nacionales que consoliden esa independencia económica y de soberanía política, con lo cual es imposible lograr la justicia social, que fue una parte de la esencia del peronismo. Porque somos peronistas. Peronista poder renunciar a los cargos y a los honores, jamás a la lucha. Entonces, en esta elección, nuestro peronismo, Cruzada Santiagueña, ante la situación de una convocatoria de elección de estas características, no puede permanecer indiferente. No es que no tenemos opinión, tenemos una opinión para dar. Tenemos una opinión para dar basada más que no solo en el análisis crítico de una realidad sociológica que nos preocupa, sino en proponer en dos aspectos que consideramos viscerales, que podemos impulsarlos, que debemos impulsarlos. Uno como argentino y otro como norteño, como santiagueño. Si puedo seguir hablando sobre el tema. No sí. Tengo problema. Discúlpeme, en todo caso sigo. Primero como peronistas. Por eso he dicho, como peronismo histórico de Santiago del Estero. Muchos me dicen el juarismo, como juaristas. Seguimos en la lucha electoral. Aquello que se referenciaban en el viejo caudillo. Exactamente, el juarismo, exactamente. La Argentina se encuentra en lo político, institucional y democrático. Yo escucho sus editoriales, les quiero comentar. Creo que nos encontramos en crisis. Y la crisis es, como dijo un sabio, ¿es el fin o es una opción? Es una oportunidad. La crisis crea una oportunidad. En Argentina notamos que hace muchos años hay una absoluta falta de crédito y fe y confianza en la política, en los políticos, ergo en el sistema democrático y en el sistema republicano. Producto de algo que constituye una desviación desnaturalizante de la libertad, que es la corrupción. El futuro gobierno, o el actual gobierno, primero que fuere, el Congreso del futuro, el Congreso del presente, el Congreso que fuere, a partir de hoy, cuanto antes, debe adoptar medidas conducentes a combatir un flagelo que conspira contra todo, que es la corrupción administrativa. Ya el Papa en el 2014, no tuve tiempo de sacarla, tiene un discurso muy bonito en un congreso mundial sobre derecho penal, cuando habla de la corrupción. A lo mejor usted lo conoce mejor que yo. Que dice que la corrupción es más grave que el pecado. Es más grave que el pecado. Que el pecado puede ser perdonado, la corrupción no. La corrupción tiene que ser combatida. La especie humana, por su naturaleza, tiende a la transgresión, tiende a la corrupción. Hay corrupción desde la Argentina, hay corrupción en Washington, en Austria, en el Vaticano hay corrupción. Lo único que cambian y modifican y que se caracterizan en las sociedades es por los mecanismos jurídicos. Yo hablo como abogado, conozco, estoy hablando. Los mecanismos jurídicos que se emplean e institucionales que se aplican para combatirla, para detectarla
evitarla y sancionarla. Es lo único que se O diferencia. sea, no tienen impunidad. No tiene impunidad, exactamente. Más aún, creo que hay una persona que mejor definió el poder, que es Jabrán. ¿Recuerdan? Es una expresión que me quedó grabada para el resto de mi vida. Cuando le preguntan a Jabrán, ¿se acuerdan tristemente ese célebre Jabrán? Sí, claro. Le preguntan, ¿cómo se llamaba? Alberto, bueno, Jabrán. Jabrán, ¿para usted qué es el poder? Puso el micrófono. Y me acuerdo que con esos, por televisión, no sé si fuera TN, un canal de esos, con los ojos azules penetrantes, fríos como un puñal, contestó: el poder es impunidad, eso es corrupción. Entonces, es imperioso que en la República Argentina se prioricen normas legislativas que sancionen, que prevén y sancionen la corrupción. A propuesta de Cruzada Santiagueña, ¿cuál es la propuesta de Cruzada Santiagueña? Reclamando un mal, bueno, ¿cuál es la solución? No se puede juzgar con el principio de inocencia con que se juzgan los delitos comunes del derecho común a quienes delinquen en las trastiendas de los despachos oficiales, a quienes delinquen a las cortinas de los despachos oficiales. En materia penal, Rogelio, el sistema acusatorio argentino vigente desde siempre en el derecho penal argentino, por efecto del artículo 18 de la Constitución Nacional, o sea, todos somos inocentes hasta que se nos pruebe los culpables. No se puede aplicar a los funcionarios. Es imperioso que se revierta la carga probatoria, como está prevista ya en el Código Penal, en la época de Onganía se incorpora, en un artículo. En el derecho penal argentino hay un solo artículo donde existe la inversión de la carga probatoria. En todos los demás delitos, si usted acusa a alguien de un ilícito, tiene que probárselo. Salvo un delito, el enriquecimiento ilícito. Cruzada Santiagueña propone que los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, cohecho y administración fraudulenta, denunciado a un funcionario, o sea, de secretario de Estado para arriba, ministro para sí, arriba, claro, él debe probar la legalidad y la legitimidad de su conducta. Es una inversión la carga probatoria. sobre todo los bienes, ¿no? En todos los sentidos. Porque aquí hay gente Es que ha obrar. multiplicado por 2000% su patrimonio y no tiene, cuando les preguntas te dan respuestas vanas. Esto Bueno, que- esa es esto- otra definición de poder, ¿no? Exacto. Carlos Saúl Menem le preguntaron y decía que poder era poder circular y vivir sin la necesidad de utilizar el dinero, ¿no? Justamente recuerdo porque ahora va encabezando las listas del peronismo en la provincia de La Rioja. A Carlos Menem justamente los reconocen todos los dirigentes en búsqueda de impunidad. También una cosa La Esto corrupción. esto que yo propongo, Rogelio, amerita un debate mucho más amplio, mucho más complejo. Lo estoy sintetizando a la mínima expresión. Si usted dice esto, lo va a decir, digamos, el concepto tradicional del siglo XVIII, XIX, de ética pública y derecho penal. No, bueno, significa pegar una patada en los conceptos básicos del derecho penal. No. No. No es lo mismo que roba un chancho, perdón por la vulgaridad del ejemplo, o lo que fue cualquier delito, comete cualquier delito, en un plano de la vida civil, que el que lo hace, como lo digo, desde el cenáculo, de los pináculos del poder político. Bueno, vamos a escucharlo un Eso poquito es, también está bien. al licenciado Cosami. Otra vez la izquierda va a participar de una elección. ¿Cuáles son los objetivos esta vez, licenciado? Bueno, en primer lugar, el Frente de Izquierda participa a nivel nacional con listas unitarias. Esto es un gran impulso y queremos hacer no solo una elección importante, sino una consigna central es que los trabajadores construyan su propio partido. En el caso, yo represento al Partido Obrero y queremos que estas elecciones sirvan también en ese sentido. Estamos viendo, yo pensaba, mientras escuchaba hablar al doctor antes, las elecciones aparecen como una gran venta de humos. Inclusive este problema de los partidos han sido reemplazados por Durán Barba, por gente que se dedica al marketing político. Es como si te estuvieran vendiendo una manteca, un sachet de leche, te venden un candidato. Incluso Cristina Kirchner acaba de copiar los mismos métodos de Durán Barba, le copió la performance de Macri y todo eso. Los únicos que construimos verdaderamente un partido, vos señalabas esto imperdible del PJ, también vale para la Unión Cívica Radical, que va totalmente difusa como tal. Los únicos que construimos un partido somos los del Partido Obrero, los que integramos el Frente de Izquierda. El gran problema es qué salida le damos a la tremenda crisis nacional, porque acá se están hablando de distintas cuestiones, pero no se habla de lo central.
salió hace poco una serie de indicadores de la ONU, particularmente de Santiago del Estero, planteando que Santiago tiene índices de desarrollo humano inferiores a muchos países de África. La situación del conjunto del país se está agravando porque hay, en términos generales, una gran bicicleta financiera. Los capitales que hace ingresar el macrismo, 3/4 de esos capitales se utilizan en la bicicleta financiera, no en la economía real. Empeora la inflación, empeora la devaluación, que ya esta semana que ha pasado ha tenido un golpe importante con la calificación negativa esta de Morgan Stanley. Es decir, el macrismo no da ninguna salida a la crisis. Es importante destacar que el kirchnerismo, el masismo y el bloque de aquí del Frente Cívico de nuestra provincia han votado más de 100 leyes a favor de Macri. Entonces también es interesante porque la gente, esto es claro, en la calle uno lo ve, hay un repudio generalizado, y particularmente en Santiago, a las políticas del gobierno nacional. Esto es muy claro. El tema es que nosotros tenemos un desafío como izquierda, como Partido Obrero, que es lograr erguirnos como la principal oposición, porque aquí hay una cuestión que quiero, justamente el doctor mencionaba una reivindicación del juarismo, que obviamente no comparto. Yo desde muy chico estuve en las calles luchando contra el juarismo, cuando fue aquello de Leila y Patricia, contra la impunidad, lo seguía haciendo ahora y lo sigue haciendo mi partido contra los crímenes impunes en la actualidad. Pero hay algo que se mantiene y que ahora se ha visto agravado, que es el tema de una gran dominación del partido gobernante. Acá las encuestas indican esa situación. Y el problema tiene que ver con características del régimen de nuestra provincia, de la concentración económica, pero también con que la oposición no ha podido desenvolverse. ¿Y por qué? Quienes me precedieron, por ejemplo, acá hubo digo en el uso de la palabra en este programa, hubo un ex vicegobernador del zamorismo que ahora quiere aparecer como opositor a Zamora. Hay gente que quiere aparecer como opositor a Macri y le ha votado todas las leyes. Entonces aquí la verdadera grieta que hay es que de un lado están los que, como vos bien decías, se están enriqueciendo con los gobiernos actuales, el gobierno nacional del color macrista, que acá también hubo referentes del macrismo que venían y nos proponían esperen al segundo semestre, todavía lo estamos esperando. O sea, hay un sector que se beneficia, que son los grandes capitales, con el gobierno, con la bicicleta financiera, y después el conjunto de la población que sufrimos el problema de la inflación, del crecimiento de la pobreza, que cada vez es más, que no es que un desocupado es pobre, sino que alguien que tiene 2 laburos sigue siendo pobre. Entonces, la apuesta del Partido Obrero en el Frente de Izquierda es desenvolver la verdadera oposición política, construir una alternativa de los trabajadores que tenga una perspectiva socialista. Por ahora, debido al tiempo, tengo que cerrar el telón de este escenario, pero lo vamos a volver a abrir, ninguna duda. ¿Cómo no? Tenemos un largo proceso electoral que nos va a llevar a las urnas en agosto, en septiembre, en octubre, así que espacio para que conversemos de las ideas, de lo que cada uno de los candidatos piensan, seguramente vamos a tener y de sobra. Así que les agradezco mucho esta noche que nos hayan acompañado en Libertad de Opinión. Gracias a usted, Roger. Por favor. Señores, a ustedes gracias. El martes que viene seguramente, como estoy diciendo, abriremos el telón del escenario donde estarán desfilando los candidatos a diputados nacionales que presenta Santiago del Estero en los diferentes espacios políticos. Es bueno escucharlos, es bueno conocer sus ideas, porque de esa manera usted sabrá que su voto no es equivocado. El próximo martes nos volvemos a encontrar en Libertad de Opinión. Hasta el martes que viene. Gracias.